Cuando era niño juré que me habían secuestrado. Ahora, adulto, encontré el cuarto exacto que describí, pero en una casa donde nunca estuve. Tengo 32 años y hay un recuerdo que me ha perseguido toda mi vida. Un recuerdo que todos me dijeron que era imposible, que era producto de mi imaginación infantil, que tal vez lo había soñado o lo había inventado después de ver alguna película de terror. Pero yo sabía, con esa certeza profunda e inexplicable que a veces tenemos, que era real. Tenía 6 años cuando ocurrió, o al menos cuando creo que ocurrió. Recuerdo despertar en un lugar que no reconocía. No era mi habitación con las paredes azules y los pósters de dinosaurios. Era un cuarto pequeño, con paredes de un color verde pálido descascarado, como si alguien hubiera pintado sobre capas y capas de pintura antigua. Había una ventana alta, tan alta que incluso parado sobre una silla no podría haber alcanzado el marco. La luz que entraba era extraña, filtrada, como si hubiera árboles muy cerca bloqueando el sol. El cuarto tenía un olor particular, una mezcla de humedad y árbol dulzón que nunca he podido identificar completamente. En la esquina había una silla de madera con el respaldo tallado en forma de hojas o enredaderas, no estoy seguro. Y en la pared opuesta, había una mancha en forma de continente, como un mapa que el tiempo y la humedad habían dibujado accidentalmente. Lo más extraño era el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración resonando en mis oídos. Y luego, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, escuché pasos. Pasos lentos, deliberados, acercándose por un pasillo que no podía ver. Eso es todo lo que recuerdo antes de despertar en mi propia cama, en mi propia casa, con mi madre sacudiéndome suavemente y diciéndome que ya era hora de ir a la escuela. Cuando le conté sobre el cuarto, sobre despertar en ese lugar extraño, ella se rió y me dijo que había tenido un sueño muy vívido. Mi padre estuvo de acuerdo. Era solo una pesadilla, hijo, me dijo. Pero yo sabía que no lo era. Podía recordar la textura áspera de las paredes cuando las toqué. Podía recordar el frío del suelo de madera bajo mis pies descalzos. Podía recordar el peso del miedo en mi estómago cuando escuché esos pasos acercándose. Durante años, ese recuerdo me obsesionó. En la escuela primaria, dibujaba ese cuarto una y otra vez en los márgenes de mis cuadernos. Las paredes verdes descascaradas, la ventana alta, la silla con el respaldo tallado, la mancha en forma de continente. Mis maestros pensaban que tenía una imaginación muy activa. Mis padres empezaron a preocuparse y me llevaron a un psicólogo infantil. El doctor Ramírez fue amable y paciente. Me hizo dibujar el cuarto muchas veces. Me hizo hablar sobre él, describirlo en detalle. Cada vez que lo hacía, podía recordar más detalles. Las grietas específicas en el techo. El patrón de la madera del suelo. El sonido hueco que hacían los pasos en el pasillo. Pero al final, incluso el doctor Ramírez concluyó que era un recuerdo falso, posiblemente construido a partir de diferentes experiencias reales mezcladas con mi imaginación. Con el tiempo, aprendí a no hablar sobre ello. Aprendí a sonreír y a sentir cuando la gente me decía que había sido un sueño. Pero nunca dejé de pensar en ese cuarto. Nunca dejó de sentirse absolutamente real. Crecí. Fui a la universidad. Conseguí un trabajo como arquitecto, irónicamente trabajando con espacios y estructuras. Me casé con Andrea, una mujer maravillosa que conocía sobre mi extraño recuerdo de la infancia, pero que tenía el tacto de no presionarme sobre él. Construimos una vida juntos. Y ese cuarto verde se convirtió en algo que vivía en el fondo de mi mente. Siempre presente pero raramente discutido. Hasta hace 3 meses. Andrea y yo estábamos buscando una casa más grande. Queríamos empezar una familia y nuestro apartamento en la ciudad se sentía demasiado pequeño. Nuestro agente inmobiliario, un hombre entusiasta llamado Roberto, nos había mostrado docenas de propiedades. Ninguna se sentía correcta hasta que mencionó una casa en las afueras de la ciudad, una propiedad antigua que había estado en el mercado por años. Es una casa peculiar, nos dijo. Ha tenido varios dueños, pero nadie parece quedarse mucho tiempo. Pero tiene buen precio y mucho potencial. Fuimos a verla un sábado por la tarde.
Era una casa de 2 pisos, con una arquitectura que mezclaba diferentes épocas y estilos, como si cada dueño hubiera añadido su propia sección sin preocuparse por la cohesión. Rodeada de árboles antiguos que creaban una especie de dosel natural sobre la propiedad. Roberto nos guió por la planta baja, mostrándonos la cocina anticuada, el salón espacioso pero oscuro, el comedor con ventanas que daban al jardín trasero. Andrea hacía comentarios sobre qué cambiaríamos, cómo podríamos modernizar el espacio. Yo asentía distraídamente, sintiendo una extraña sensación de déjà vu que no podía explicar. «Subamos», dijo Roberto, comenzando a ascender las escaleras. Lo seguimos. El segundo piso tenía un pasillo largo con varias puertas a cada lado. Roberto abrió la primera puerta, mostrando lo que claramente había sido una habitación principal. Luego la segunda, un baño antiguo pero funcional. Luego una tercera habitación, más pequeña. Y este podría ser un dormitorio de invitados o una oficina, estaba diciendo Roberto mientras abría la cuarta puerta. Pero yo ya no podía escucharlo. Porque estaba mirando directamente al cuarto de mis recuerdos de infancia. Las paredes eran de un color verde pálido descascarado, exactamente como lo recordaba. La ventana estaba ubicada en el mismo lugar imposiblemente alto. La luz entraba filtrada por los árboles que rodeaban la casa. Y ahí, en la esquina, había una silla de madera con el respaldo tallado en forma de hojas o enredaderas. Y en la pared opuesta, exactamente donde la recordaba, estaba la mancha en forma de continente. Me quedé paralizada en el umbral, incapaz de mover un solo músculo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Las manos me temblaban. Andrea me estaba hablando, preguntándome si estaba bien, pero su voz sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua. «Este es el cuarto», logré decir finalmente. «Este es el cuarto». Andrea me miró confundida. «¿Qué cuarto?» «El cuarto», repetí. «El cuarto donde desperté cuando era niño. El cuarto que todos me dijeron que había imaginado». Roberto nos miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Andrea me tomó del brazo. «Cariño, ¿estás seguro? Tal vez solo se parece». Pero yo sabía. Sabía con cada fibra de mi ser que este era exactamente el mismo cuarto. Entré lentamente, como si estuviera caminando en un sueño. Toqué las paredes y sentí la misma textura áspera bajo mis dedos. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, viendo exactamente la vista que había imaginado estar ahí. Los árboles tan cerca que bloqueaban la mayor parte del cielo. «¿Cómo es posible?», susurré. Me acerqué a la silla y pasé mis dedos por las tallas del respaldo. Eran exactamente como la recordaba. Cada curva, cada detalle. Luego me arrodillé y examiné el suelo de madera. Había una tabla específica, la tercera desde la pared izquierda, que recordaba que estaba ligeramente levantada. Y ahí estaba, exactamente como la recordaba. Roberto carraspeó incómodo. «Hay algo que debería saber sobre esta habitación». Andrea y yo nos volvimos hacia él. Roberto parecía estar debatiendo consigo mismo sobre qué decir. «La razón por la que esta casa ha tenido tantos dueños», comenzó lentamente, «es porque todos reportan cosas extrañas. Principalmente relacionadas con esta habitación. Algunos dicen que escuchan pasos en el pasillo. Otros dicen que la puerta se abre sola. Una familia anterior juró que su hijo de 5 años desapareció durante varias horas y cuando reapareció, insistió en que había estado durmiendo en esta habitación, aunque ellos la habían mantenido cerrada con llave». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Cuándo fue eso?», pregunté. Roberto frunció el ceño, tratando de recordar. «Hace unos 25, 26 años, creo». Hice los cálculos mentalmente. Sería exactamente alrededor de la época en que yo tenía 6 años. Andrea me miraba con una expresión que nunca antes había visto. Una mezcla de preocupación, miedo y algo más. Creencia, quizás. Después de años de escuchar sobre mi recuerdo imposible, finalmente estaba viendo evidencia física de que tal vez no había sido un sueño después de todo. «Necesitamos comprar esta casa», dije de repente.
Andrea parpadeó. ¿Qué? Necesitamos comprar esta casa, repetí. Necesito entender qué pasó. Necesito entender cómo es posible que este cuarto exista. Roberto parecía aliviado de que no estuviéramos huyendo aterrorizados, pero también claramente nervioso. ¿Están seguros?, preguntó. Esta casa tiene una historia complicada. Estoy seguro, dije con firmeza. Las siguientes semanas fueron un torbellino de trámites y papeleos. Andrea estaba comprensiblemente nerviosa, pero me apoyó. Creo que parte de ella también quería entender el misterio. Quería saber si su esposo había realmente experimentado algo imposible cuando era niño, o si había alguna explicación racional para todo esto. Nos mudamos un mes después. Convertimos una de las otras habitaciones en nuestro dormitorio. El cuarto verde, como empecé a llamarlo, lo dejamos exactamente como estaba. Andrea no quería entrar ahí y yo la entendía perfectamente. Pero yo pasaba horas en ese cuarto, sentado en el suelo, tratando de recordar más detalles, tratando de entender. Empecé a investigar la historia de la casa. Descubrí que había sido construida en 1928 por una familia acomodada. Había pasado por múltiples dueños a lo largo de las décadas, pero los registros eran inconsistentes y confusos. Algunos dueños la habían tenido por años sin problemas. Otros se habían ido después de solo meses. Encontré a la familia que había vivido ahí cuando yo tenía 6 años. Los García. Después de mucha búsqueda, logré contactar a la señora García. Al principio fue reacia a hablar conmigo, pero cuando le expliqué mi situación, su actitud cambió. Nuestro hijo Tomás, me dijo por teléfono, desapareció una noche de su cama. Buscamos por toda la casa, por el vecindario. Estuvimos a punto de llamar a la policía cuando lo encontramos durmiendo en el cuarto verde. Habíamos mantenido esa puerta cerrada porque algo en ese cuarto nos incomodaba. Pero ahí estaba él, durmiendo pacíficamente. Cuando despertó, insistió en que había estado allí toda la noche, pero no tenía sentido. Su cama estaba en el otro extremo de la casa y esa puerta tenía pestillo por fuera. Le pregunté si Tomás recordaba algo específico sobre esa noche. Ella guardó silencio por un momento largo. Dijo que había visto a otro niño en el cuarto, me dijo finalmente. Un niño que estaba asustado. Dijo que habían hablado, pero que no recordaba de qué. Pensamos que había sido un sueño muy vívido, pero después de eso, Tomás empezó a tener pesadillas constantes. Nos mudamos 6 meses después. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Otro niño. Tomás había visto a otro niño. Había sido yo. De alguna manera, increíblemente, imposiblemente, yo había estado en ese cuarto cuando tenía 6 años, y otro niño me había visto ahí. Esa noche, me senté en el cuarto verde hasta tarde. Andrea se había ido a dormir, preocupada pero respetando que necesitaba hacer esto. Me senté en el mismo lugar donde recordaba haber estado cuando tenía 6 años. Cerré los ojos y traté de recordar todo lo que pudiera. Los pasos. Recordaba los pasos acercándose por el pasillo. Nunca había recordado qué pasó después de escuchar esos pasos. Mi memoria simplemente saltaba de escuchar los pasos a despertar en mi propia cama. Pero ahora, sentado en el cuarto real, empezaron a volver más fragmentos. Recordé que la puerta se había abierto lentamente. Recordé ver una figura en el umbral, pero estaba borrosa, como si la estuviera viendo a través de agua o niebla. Recordé una voz, suave y tranquilizadora, diciéndome algo que no podía entender. Y luego recordé sentir un sueño profundo cayendo sobre mí, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Abrí los ojos de golpe. Mi recuerdo no encajaba, pero el cuarto existía. Esa era la paradoja que había estado persiguiéndome toda mi vida. No había forma de que hubiera estado en este cuarto cuando era niño. Mi familia nunca vivió en esta casa. Nunca había estado en este vecindario antes de hace 3 meses. Y sin embargo, aquí estaba el cuarto, exactamente como lo recordaba en cada detalle imposible. Durante las siguientes semanas, la casa comenzó a mostrar sus peculiaridades. Escuchaba pasos en el pasillo por las noches, exactamente como los había recordado.
Andrea los escuchaba también, así que sabía que no eran producto de mi imaginación. La puerta del cuarto verde se abría sola a veces, incluso cuando estaba seguro de haberla cerrado. Una noche, desperté y me encontré parado en el umbral del cuarto verde sin recordar cómo había llegado ahí. Andrea me encontró ahí, mirando fijamente hacia el interior del cuarto. Dijo que cuando le hablaba no respondía, como si estuviera en trance. Empecé a preguntarme si la casa tenía algún tipo de efecto en las personas. Si tal vez, de alguna manera que no podía comprender, la casa creaba estos recuerdos imposibles. Pero eso no explicaba cómo mi recuerdo había sido tan específico y exacto años antes de conocer la existencia de esta casa. Consulté con expertos. Un físico que trabajaba en teorías sobre el tiempo me escuchó pacientemente y luego admitió que no tenía explicación. Un psicólogo especializado en memoria me dijo que los recuerdos falsos podían ser increíblemente detallados, pero parecía perturbado por la precisión de mi descripción. Un investigador paranormal quiso venir a estudiar la casa, pero rechacé la oferta. No quería convertir esto en un espectáculo. Lo que finalmente me llevó a algo parecido a una respuesta fue un descubrimiento por accidente. Estaba quitando el papel tapiz viejo de una de las paredes del cuarto verde, pensando en renovar el espacio, cuando encontré algo debajo. Marcas en la pared. No eran aleatorias. Eran letras, grabadas en la madera debajo del yeso. Trabajé cuidadosamente para revelar todo el mensaje. Tomó horas, pero finalmente pude leer lo que decía. Este cuarto existe fuera del tiempo. Los que duermen aquí pueden despertar en cualquier cuando. No tengan miedo. Siempre regresarán. Y debajo, una fecha. 1932. Me senté en el suelo, mirando el mensaje tallado en la pared hace casi 100 años. Sonaba imposible. Absurdo. El tipo de cosa que encontrarías en una película de ciencia ficción barata. Y sin embargo, era la única explicación que encajaba con los hechos imposibles. De alguna manera, este cuarto existía en un estado extraño donde el tiempo no funcionaba de manera normal. Cuando dormías aquí, podías despertar en otro momento. Yo había dormido en mi propia casa cuando tenía 6 años, pero de alguna manera había despertado aquí, en este cuarto, probablemente en el momento en que Tomás García también estaba aquí. Y luego había regresado a mi propio tiempo, a mi propia cama, con solo el recuerdo imposible de este lugar. Se lo conté a Andrea. Esperaba que pensara que me había vuelto loco. Pero ella simplemente me abrazó y dijo que, independientemente de la explicación, creía en mi experiencia. Creía que algo extraordinario me había sucedido. Hemos decidido quedarnos en esta casa. Mantener el cuarto verde cerrado, pero no destruirlo. Porque aunque es extraño e inexplicable, es también una prueba de que el universo es más misterioso y maravilloso de lo que podemos comprender completamente. Mi recuerdo no encajaba con ninguna realidad lógica, pero el cuarto existe. Y en esa existencia hay una verdad que he aprendido a aceptar. Que no todo necesita tener una explicación racional. Que a veces las cosas imposibles simplemente son. Y que ese niño de 6 años que juró que había sido secuestrado no estaba loco ni mentía. Simplemente había experimentado algo que estaba más allá de la comprensión normal del tiempo y el espacio. Cada noche, cuando paso por el cuarto verde, toco suavemente la puerta. Un saludo silencioso a ese lugar imposible que me persiguió durante décadas y que finalmente resultó ser real. Y me pregunto cuántos otros niños, en cuántos otros momentos del tiempo, han despertado en ese cuarto verde y han regresado a sus propias épocas con recuerdos que nadie les creería. El misterio permanece. Pero ya no me atormenta. Ahora es simplemente parte de mi historia. La historia de cómo descubrí que mi recuerdo imposible era real después de todo.